En una noche clara, puedes ver Andrómeda a simple vista. Es ese pequeño borrón tenue en la constelación de Andrómeda, una mancha difusa apenas visible sin telescopio. Parece cercana, parece alcanzable. Pero esa impresión es una de las ilusiones más crueles del cosmos. Porque esa pequeña mancha contiene 1 billón de estrellas y está a 2,5 millones de años luz de distancia. Si viajáramos hacia ella a la velocidad de la luz, tardaríamos 2,5 millones de años en llegar. Y con nuestra mejor tecnología actual, el viaje duraría más de 42.000 millones de años, 3 veces la edad actual del universo. Andrómeda no es solo un destino lejano, es un destino imposible. Y hoy exploraremos exactamente por qué. Si este tipo de imposibilidades cósmicas te intriga, suscríbete para más contenido revelador. Para entender por qué Andrómeda es inalcanzable, primero necesitamos apreciar verdaderamente lo que estamos mirando cuando la vemos en el cielo nocturno. Esa pequeña mancha difusa no es una estrella, no es una nebulosa dentro de nuestra galaxia. Es una galaxia entera, un sistema completo de aproximadamente 1 billón de estrellas, gases, polvo, planetas y todo lo que implica la existencia galáctica, suspendido en el espacio intergaláctico a una distancia que desafía completamente la comprensión humana. La luz que llega a tus ojos cuando miras Andrómeda salió de esa galaxia hace 2.500.000 años. En ese momento, en la Tierra, los primeros Homo habilis estaban dando sus primeros pasos torpes en las llanuras africanas. Los dinosaurios habían desaparecido hace 63 millones de años. Los seres humanos modernos no existirían durante otros 2.480.000 años aproximadamente. Y sin embargo, la luz que emitieron las estrellas de Andrómeda en ese momento prehistórico acaba de llegar a tu retina esta noche. Este solo hecho debería detenerte en seco. Estás viendo el pasado con una profundidad de 2,5 millones de años. No metafóricamente, no aproximadamente, sino literalmente. La Andrómeda que ves esta noche es la Andrómeda del Pleistoceno temprano de la Tierra. La Andrómeda de hoy, en este momento presente, está a 2,5 millones de años luz más allá de lo que puedes observar. Y ese es el primer obstáculo fundamental para cualquier viaje imaginable. Andrómeda es la galaxia espiral más grande del grupo local, el conjunto de galaxias al que pertenece nuestra Vía Láctea. El grupo local contiene más de 50 galaxias, pero las dos dominantes son la Vía Láctea y Andrómeda. Comparadas con la Vía Láctea, que contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas, Andrómeda es un gigante con aproximadamente 1 billón de estrellas. Su diámetro es de aproximadamente 220.000 años luz, comparado con los 100.000 años luz de la Vía Láctea. Andrómeda tiene también un sistema de galaxias satélite a su alrededor, igual que la Vía Láctea tiene las nubes de Magallanes. Las más notables son M32 y M110, dos galaxias enanas que orbitan a Andrómeda como lunas, orbitan un planeta. Todo este sistema, Andrómeda y sus satélites, está viajando hacia nosotros a una velocidad de aproximadamente 210 kilómetros por segundo. Esto es algo que mucha gente no sabe. Andrómeda y la Vía Láctea están en ruta de colisión. En aproximadamente 4.500 millones de años, las dos galaxias comenzarán a fusionarse en un evento colosal que transformará completamente ambas estructuras. Los astrónomos ya tienen modelos detallados de cómo se verá esta fusión, y el resultado final, después de varios miles de millones de años de interacciones caóticas, será una galaxia elíptica gigante, que algunos científicos ya han apodado Lactómeda. Pero antes de que te emociones demasiado con esta colisión, hay algo importante que entender sobre cómo funcionan las colisiones galácticas. A pesar de que dos galaxias con 1 billón de estrellas cada una están chocando, las probabilidades de que dos estrellas individuales colisionen directamente son extremadamente bajas. El espacio dentro de una galaxia es en su mayor parte increíblemente vacío. Las estrellas están separadas por años luz. Cuando dos galaxias se fusionan, es principalmente un espectáculo gravitacional, no un choque físico de estrellas. Nuestro Sol y sus planetas probablemente sobrevivirán la fusión, aunque su posición en la galaxia resultante podría ser completamente diferente.
Es posible que el Sol sea expulsado a las regiones exteriores de la nueva galaxia elíptica, o que permanezca en algún lugar en el interior caótico. Pero la vida en la Tierra, si todavía existe para entonces, experimentará un cielo nocturno transformado, con la densa banda de estrellas de las dos galaxias fusionándose creando una exhibición visual espectacular. Pero regresemos a nuestra pregunta fundamental. ¿Por qué es imposible viajar a Andrómeda? La respuesta más inmediata es simplemente la distancia. 2.5 millones de años luz es un número que suena abstracto hasta que comienzas a traducirlo a distancias concretas. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. La luz viaja 300.000 kilómetros en un segundo. En un minuto viaja 18 millones de kilómetros. En una hora, 1.080 millones de kilómetros. En un año, aproximadamente 9.5 billones de kilómetros. Eso es un 9 seguido de 12 ceros en kilómetros. Ahora multiplica eso por 2.500.000. La distancia a Andrómeda en kilómetros es aproximadamente 23.750 billones de kilómetros. Es un número tan grande que no tiene ningún referente humano significativo. Es simplemente inmenso, más allá de toda comprensión intuitiva. Para poner esto en perspectiva con nuestros logros espaciales actuales, consideremos la sonda Voyager 1, el objeto fabricado por humanos que ha viajado más lejos de la Tierra. Lanzada en 1977, lleva más de 46 años viajando a través del espacio y ha alcanzado una distancia de aproximadamente 23.000 millones de kilómetros del Sol. Eso suena impresionante hasta que lo comparas con la distancia a Andrómeda. 23.000 millones de kilómetros versus 23.750 billones de kilómetros. La sonda Voyager 1 ha recorrido aproximadamente un trillonésimo de la distancia a Andrómeda en 46 años. Viajando a su velocidad actual, Voyager 1 tardaría aproximadamente 800 millones de años solo en alcanzar la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri. Llegar a Andrómeda con esa tecnología tomaría más tiempo del que ha existido el universo multiplicado por miles. Ahora que tenemos una idea de la distancia, exploremos las barreras físicas que hacen que el viaje a Andrómeda sea no solo difícil, sino fundamentalmente imposible con cualquier tecnología concebible basada en las leyes de la física tal como las entendemos. La primera y más obvia barrera es la velocidad de la luz. Einstein demostró que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Cuanto más rápido te mueves, más masa relativista adquieres, y más energía necesitas para seguir acelerando. Para alcanzar la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad infinita de energía, lo cual es físicamente imposible. Pero supongamos que pudiéramos viajar al 99% de la velocidad de la luz. Una velocidad que está completamente más allá de cualquier tecnología que tengamos o podamos imaginar en el futuro próximo. Pero sigamos con el experimento mental. A esa velocidad tardaríamos aproximadamente 2.500.000 años en llegar a Andrómeda. Eso es más tiempo del que ha existido el Homo sapiens como especie. Y aquí está el problema fundamental que va más allá de simplemente la duración del viaje. No existe ningún mecanismo biológico que permita a un ser humano vivir durante 2 millones de años. Las células envejecen, los telómeros se acortan, los sistemas orgánicos fallan. La biología humana está diseñada para una vida de décadas, no de milenios, y mucho menos de millones de años. Podrías argumentar que la hibernación o la criogénesis podría resolver esto. En teoría, si pudiéramos congelar a los astronautas y mantenerlos en animación suspendida durante el viaje, podrían despertar en Andrómeda sin haber envejecido significativamente. Pero aquí surgen problemas técnicos insuperables. La congelación de células humanas causa daño irreparable a las membranas celulares a menos que se usen crioprotectores extremadamente sofisticados. Y ningún sistema mecánico puede funcionar de manera fiable durante 2 millones de años sin mantenimiento. Pero hay algo aún más fascinante que surge de la relatividad especial de Einstein: la dilatación del tiempo.
A velocidades cercanas a la luz, el tiempo pasa más lentamente para el viajero que para los observadores estacionarios. A 99% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de la nave pasa aproximadamente 7 veces más lento que en la Tierra. A 99.9%, unas 22 veces más lento. A 99.99%, unas 70 veces más lento. Teóricamente, si pudiéramos alcanzar velocidades suficientemente cercanas a la luz, podríamos cruzar la distancia a Andrómeda en un tiempo razonable desde la perspectiva del viajero. A una velocidad suficientemente alta, quizás 99.99999% de la velocidad de la luz, el viaje podría comprimirse a décadas o incluso años desde el punto de vista del astronauta. Pero aquí está la trampa cruel de la dilatación del tiempo. Mientras tú experimentas un viaje de décadas, en la Tierra y en el universo habrán pasado 2.500.000 años. Cuando llegaras a Andrómeda, todos los seres humanos que conociste habrían muerto hace millones de generaciones. La civilización humana, si aún existiera, sería irreconocible. La Tierra misma podría haber sido transformada o incluso destruida por eventos geológicos o astronómicos en ese inmenso periodo de tiempo. Llegarías a Andrómeda completamente solo en el cosmos, sin ningún vínculo con tu mundo de origen, sin posibilidad de comunicarte con nadie que recuerdas, sin hogar al que regresar. Serías el ser más aislado que haya existido jamás, separado de toda la humanidad no solo por distancia, sino por millones de años de historia. Pero dejemos los problemas biológicos y temporales a un lado por un momento y centrémonos en el problema más fundamental: la energía. Para acelerar cualquier objeto con masa a velocidades cercanas a la luz, se necesitan cantidades de energía que desafían completamente la imaginación. Recordemos la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc². Esta ecuación nos dice que masa y energía son equivalentes, y la física relativista nos dice que a medida que un objeto acelera hacia la velocidad de la luz, su energía cinética, la energía de su movimiento, aumenta sin límite. Para una nave espacial de apenas 1.000 kilogramos, que es mucho más pequeña que cualquier nave tripulada concebible, acelerar a 90% de la velocidad de la luz requeriría una energía equivalente a varios años de la producción energética total de toda la civilización humana. Para alcanzar 99% de la velocidad de la luz, necesitarías aún más energía. Para 99.9%, más todavía. La cantidad de energía requerida aumenta exponencialmente a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Y recuerda, estamos hablando de mantener esa velocidad durante 2 millones de años, no solo de alcanzarla momentáneamente. La producción energética total de nuestra civilización en un año es de aproximadamente 580 exajulios. La energía necesaria para propulsar una nave de tamaño razonable a velocidades relativistas durante el tiempo necesario para llegar a Andrómeda superaría con creces toda la energía que el Sol producirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. Incluso si aprovecháramos la energía de un agujero negro, la fuente de energía más eficiente del universo, no tendríamos suficiente energía para realizar este viaje. Las leyes de la termodinámica y la física relativista se combinan para crear una barrera energética absolutamente insuperable. Hay también el problema del combustible. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky, desarrollada a finales del siglo XIX, muestra que cuanto mayor es la velocidad final deseada, mayor debe ser la proporción de combustible a carga útil. Para velocidades relativistas, esta proporción se vuelve absurdamente grande. Para acelerar una nave de 100 toneladas a 10% de la velocidad de la luz, usando el sistema de propulsión más eficiente teóricamente posible, un motor de antimateria con eficiencia perfecta, necesitarías aproximadamente 90 toneladas de antimateria como combustible. Actualmente producimos antimateria en 1900 cantidades medidas en átomos individuales, a un costo de billones de dólares por gramo. Para llegar a Andrómeda, necesitaríamos cantidades de antimateria que superarían la masa de múltiples estrellas. No existe ningún mecanismo concebible para producir o almacenar tales cantidades, y eso asumiendo eficiencia perfecta,
que es físicamente imposible según las leyes de la termodinámica. Pero aún hay más obstáculos. El espacio intergaláctico, el vasto vacío entre las galaxias, no está completamente vacío. Contiene partículas de hidrógeno, polvo cósmico y radiación de fondo. A velocidades normales, estas partículas son irrelevantes, pero a velocidades cercanas a la luz, cada partícula de hidrógeno se convierte en un proyectil de alta energía que impacta la nave con la fuerza de rayos cósmicos. A 99 centésimas por ciento de la velocidad de la luz, el flujo de estas partículas sería equivalente a estar dentro de un acelerador de partículas. La radiación sería completamente letal en cuestión de horas. Necesitarías un escudo de protección tan masivo que añadiría una cantidad de masa a la nave que haría que los requisitos de energía se multiplicaran nuevamente por factores inmensos. Y a velocidades aún mayores, incluso los fotones de la radiación cósmica de fondo de microondas, esa radiación suave que llena el universo, se convertirían en rayos gamma de alta energía, debido al efecto Doppler relativista. La nave estaría siendo bombardeada constantemente por radiación gamma, que ningún material conocido podría bloquear eficientemente. Es un ciclo vicioso y sin salida. Para ir más rápido necesitas más energía, pero más energía significa más masa de combustible, que requiere más energía para acelerar, que requiere más combustible, que añade más masa, que a su vez necesita más protección contra la radiación, que añade más masa, que requiere más combustible. Ante estas barreras aparentemente insuperables, los físicos y los escritores de ciencia ficción han propuesto durante décadas posibles atajos para superar las limitaciones de la velocidad de la luz y las distancias interestelares e intergalácticas. Agujeros de gusano, motores de curvatura, dimensiones adicionales. Son ideas fascinantes que capturan la imaginación. Pero cuando las examinamos con rigor científico, cada una revela sus propios problemas fundamentales. Empecemos con los agujeros de gusano, quizás el atajo más famoso en la ciencia ficción. La idea básica es simple y elegante. Si el espacio es como una hoja de papel, puedes doblarlo de manera que dos puntos distantes se acerquen, y luego hacer un agujero a través del papel doblado para conectarlos directamente. En lugar de viajar la distancia superficial, atraviesas el atajo. La relatividad general de Einstein, de hecho, permite matemáticamente la existencia de estas estructuras. Las soluciones de agujero de gusano a las ecuaciones de Einstein fueron descubiertas por Ludwig Flamm en 1916, apenas un año después de que Einstein publicara la relatividad general, y fueron desarrolladas más detalladamente por Einstein y Nathan Rosen en 1935. Son conocidos como puentes Einstein-Rosen. Sin embargo, hay varios problemas fundamentales con los agujeros de gusano como medio de viaje. El primero y más crítico es que todas las soluciones de agujero de gusano que permiten viajes más rápidos que la luz requieren materia con energía negativa para mantenerse abiertos. Esto no es solo materia con poca energía o materia fría. Es materia que tiene una densidad de energía menor que el vacío del espacio, algo que viola nuestra comprensión actual de la física. La materia con energía negativa es teóricamente posible en pequeñísimas cantidades a nivel cuántico. El efecto Casimir, que es un fenómeno real y medible, produce regiones donde la densidad de energía es ligeramente negativa. Pero las cantidades que se necesitarían para mantener abierto un agujero de gusano del tamaño suficiente para una nave espacial serían astronómicas, posiblemente equivalentes a la masa de varios planetas o incluso estrellas en energía negativa. No tenemos ninguna idea de cómo producir tales cantidades de materia con energía negativa. Y muchos físicos creen que la naturaleza tiene mecanismos que previenen la formación de agujeros de gusano estables a escalas macroscópicas. La conjetura de protección de la cronología de Stephen Hawking sugiere que cualquier agujero de gusano que permita viajes más rápidos que la luz sería destruido por los efectos cuánticos antes de que pudiera ser utilizado. Además, incluso si pudiéramos crear un agujero de gusano estable, tendríamos que construirlo previamente en el destino, lo cual requeriría haber viajado allí de alguna otra manera primero. Es un problema circular. Para usar el atajo, primero necesitas llegar al lugar donde quieres ir. El motor de curvatura, popularizado por Star Trek como el Warp Drive,
fue propuesto de manera más rigurosa por el físico Miguel Alcubierre en 1994. La idea de Alcubierre es ingeniosa. En lugar de mover la nave a través del espacio a velocidades superlumínicas que la relatividad prohíbe, ¿qué tal si movieras el espacio mismo? La relatividad general permite que el espacio se expanda y contraiga. De hecho, el universo está expandiéndose, y durante la inflación cósmica justo después del Big Bang, regiones del espacio se alejaron unas de otras mucho más rápido que la velocidad de la luz. La expansión del espacio no viola la relatividad, porque nada se está moviendo a través del espacio más rápido que la luz. Es el espacio mismo el que se estira. Alcubierre propuso crear una burbuja de espacio contraído delante de la nave y espacio expandido detrás. La nave dentro de la burbuja permanecería estacionaria con respecto a su espacio local, pero la burbuja misma se movería a cualquier velocidad deseada. Desde el punto de vista de los ocupantes, no experimentarían aceleración ni los efectos relativistas normales. Las matemáticas de la métrica de Alcubierre funcionan dentro del marco de la relatividad general. No viola las ecuaciones de Einstein. Esto hizo que el concepto fuera tomado en serio por la comunidad física durante algún tiempo. Pero cuando los físicos comenzaron a examinar los requerimientos de energía y materia para crear esta burbuja, los problemas se volvieron insuperables. Los cálculos originales de Alcubierre requerían una cantidad de energía equivalente a convertir varias veces la masa de Júpiter en energía pura. Eso es simplemente imposible con cualquier tecnología concebible. Investigaciones posteriores redujeron los requerimientos en teoría, pero incluso los cálculos más optimistas siguen requiriendo cantidades de energía que están completamente más allá de cualquier posibilidad práctica. Y hay otro problema. Al igual que los agujeros de gusano, la métrica de Alcubierre requiere materia con energía negativa. Específicamente, necesitarías un cinturón de materia con energía negativa masiva alrededor de la burbuja de curvatura. Las cantidades necesarias son tan grandes que ninguna interpretación razonable de la física cuántica sugiere que sean posibles. Además, Harold White, del Centro Espacial Johnson de la NASA, que trabajó en versiones refinadas del concepto de Alcubierre, señaló otro problema fundamental. No hay manera conocida de controlar la burbuja de curvatura desde dentro. Una vez que la burbuja está en movimiento, los ocupantes no pueden enviar señales hacia adelante para influir en su trayectoria, porque esas señales también estarían atrapadas dentro de la burbuja, viajando a velocidades sublumínicas. Hay también la teoría de las dimensiones adicionales, popularizada por la física de cuerdas y sus variantes. La idea es que si el universo tiene dimensiones adicionales más allá de las 4 que experimentamos, espacio, espacio, espacio y tiempo, podría haber rutas a través de estas dimensiones superiores que son mucho más cortas que la ruta a través del espacio-tiempo ordinario. Es una idea fascinante que ha generado física matemática extraordinariamente rica. Pero tiene un problema fundamental. No tenemos ninguna evidencia de que estas dimensiones adicionales existan a escalas macroscópicas. La física de cuerdas requiere que existan, pero predice que están compactificadas a escalas submicroscópicas, mucho más pequeñas que los protones. Para que sirvan como atajos de viaje, tendrían que ser accesibles a escala humana, lo cual no hay ninguna razón física para creer que sea el caso. Incluso el físico teórico Stephen Hawking, quien dedicó gran parte de su vida a explorar los límites extremos de la física, era escéptico sobre la posibilidad de viaje más rápido que la luz. Su conjetura de protección de la cronología, mencionada antes, sugiere que las leyes de la física conspiran para evitar cualquier situación que permitiría viaje superlumínico o viaje en el tiempo al pasado. El universo parece tener mecanismos de autocorrección que impiden estas paradojas. Hay también una consideración filosófica importante que a menudo se pasa por alto en estas discusiones. Incluso si resolviéramos todos los problemas técnicos de alguna manera milagrosa, incluso si pudiéramos crear un agujero de gusano estable o una burbuja de curvatura funcional, estaríamos llegando a una galaxia que es completamente diferente de la que observamos. Porque la Andrómeda que vemos hoy es la Andrómeda de hace 2.500.000 años. La Andrómeda a la que llegaríamos,
incluso instantáneamente, sería la Andrómeda del presente, una galaxia que nadie en la Tierra ha visto todavía y que no veremos por otros 2.500.000 años. Sería como mirar una foto antigua de un lugar y viajar allí esperando encontrar exactamente lo que ves en la foto, solo para descubrir que el lugar ha cambiado por completo en los millones de años transcurridos. Las estrellas habrán evolucionado, las estructuras galácticas habrán cambiado. Cualquier planificación de misión basada en observaciones actuales sería completamente obsoleta al llegar. Y si regresaras, si hubiera alguna manera de hacerlo, regresarías a una Tierra que ya no existiría tal como la conoces. Estarías atrapado en un futuro que es tan alienígena para ti como Andrómeda misma. Todos estos atajos teóricos comparten una característica común. Requieren condiciones físicas que o bien violan las leyes de la física conocidas, o requieren recursos que están completamente más allá de cualquier posibilidad práctica, o crean paradoxas que el universo parece estar diseñado para prevenir. No son simplemente desafíos de ingeniería, son barreras fundamentales en la estructura misma de la realidad. Esto nos lleva a una conclusión incómoda, pero fascinante. Quizás Andrómeda no está simplemente lejos. Quizás está diseñada para ser inalcanzable. Quizás los límites que la física impone al viaje intergaláctico son una característica fundamental del universo, no un error que esperando ser corregido. La imposibilidad de viajar a Andrómeda no es solo un problema técnico o físico. Es una ventana hacia algo mucho más profundo. La naturaleza de nuestra soledad en el cosmos y lo que significa ser una civilización confinada a un rincón diminuto del universo. Comencemos con una perspectiva que a menudo se pasa por alto. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Andrómeda tiene aproximadamente 1 billón. Solo en estas dos galaxias hay más de 1.200.000 millones de estrellas. Los astrónomos estiman que hay aproximadamente 100.000 millones de galaxias en el universo observable. El número total de estrellas en el universo observable es aproximadamente un septillón. Eso es un 1 seguido de 24 ceros. Y sin embargo, con toda esa inmensidad, con toda esa abundancia de estrellas y potenciales planetas, estamos efectivamente solos en nuestra región del cosmos. No porque no haya nadie más, aunque eso también es posible, sino porque las distancias entre las galaxias son tan inmensas que hacen cualquier contacto o viaje prácticamente imposible, incluso para civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Este es el verdadero significado de la imposibilidad de viajar a Andrómeda. No es solo que nosotros, con nuestra tecnología primitiva, no podamos llegar allí. Es que posiblemente ninguna civilización, independientemente de cuán avanzada sea, pueda hacerlo de manera práctica dentro de escalas de tiempo que tengan sentido para seres conscientes. Esto nos lleva directamente al paradoja de Fermi, una de las preguntas más profundas en la ciencia moderna. Si el universo es tan vasto y tan antiguo, si hay tantas estrellas y tantos planetas potencialmente habitables, ¿dónde están todas las civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué no hemos detectado ninguna señal de vida inteligente más allá de la Tierra? Una respuesta posible, y quizás la más sobria, es que la física misma actúa como una barrera de aislamiento universal. No solo para nosotros, sino para todos. Las distancias intergalácticas son tan inmensas que incluso la comunicación es extremadamente lenta. Una señal de radio viajando a la velocidad de la luz desde Andrómeda tardaría 2.500.000 años en llegar a la Tierra. Si una civilización en Andrómeda detectara nuestra televisión y radio en el siglo XX y respondiera inmediatamente, su respuesta llegaría en aproximadamente 5 millones de años. Esto significa que el universo puede estar lleno de civilizaciones, cada una confinada efectivamente a su propia galaxia o incluso a su propio sistema estelar, sin ninguna posibilidad práctica de contacto con las demás. Somos islas en un océano intergaláctico infinito, separadas no solo por distancia, sino por tiempo. El cosmólogo y escritor Carl Sagan tenía una forma hermosa de describir esto. Imaginó el universo como un océano con islas muy separadas entre sí. Cada isla puede desarrollar su propia civilización, su propia ciencia, su propio arte, su propia comprensión del cosmos.
Pero las distancias entre las islas son tan grandes que el contacto directo podría ser imposible. Esta imagen de aislamiento cósmico tiene implicaciones filosóficas profundas. Si estamos efectivamente solos en nuestra región del universo, si Andrómeda y todas las demás galaxias son fundamentalmente inalcanzables, entonces el universo no es el playground interestelar que la ciencia ficción nos ha hecho imaginar. Es más como un archipiélago de islas separadas por océanos que ningún barco puede cruzar. Hay algo melancólico en esta realización. Podemos ver Andrómeda. Podemos estudiarla en detalle con nuestros telescopios. Podemos conocer su composición química, la velocidad de sus estrellas, la masa de su agujero negro central. El telescopio espacial, James Webb, puede observar galaxias a miles de millones de años luz de distancia con una claridad extraordinaria. Pero ver no es lo mismo que alcanzar. Es como estar en una isla desierta y ver las luces de otra isla en el horizonte. Puedes verlas perfectamente. Puedes saber que están allí. Pero si el mar entre las dos islas es imposible de cruzar, esa visibilidad se convierte en una forma de tormento, no de consuelo. Sin embargo, hay otra perspectiva, una más optimista, que vale la pena considerar. Quizás el confinamiento cósmico no es una prisión, sino una protección. Las galaxias como laboratorios separados, donde la vida y la civilización pueden desarrollarse sin interferencia de fuerzas cósmicas externas. Si las civilizaciones pudieran viajar fácilmente entre galaxias, el universo podría volverse un lugar mucho más peligroso, con civilizaciones avanzadas expandiéndose agresivamente, consumiendo recursos y potencialmente destruyendo formas de vida menos desarrolladas. Las distancias intergalácticas podrían ser el mecanismo de la naturaleza para asegurar que cada civilización tenga espacio para crecer y desarrollarse a su propio ritmo, sin ser aplastada por vecinos más avanzados. En este sentido, la imposibilidad de viajar a Andrómeda podría ser una característica, no un defecto, del diseño del universo. Hay también una lección sobre la humildad y la perspectiva. Vivimos en una época en que los seres humanos tendemos a creer que con suficiente tiempo, recursos y creatividad podemos superar cualquier obstáculo. Hemos conquistado enfermedades que antes eran letales. Hemos volado, hemos llegado a la Luna, hemos enviado sondas a los confines del sistema solar. La narrativa del progreso humano es una historia de superar barreras que parecían insuperables. Pero Andrómeda nos recuerda que hay límites que no son simplemente tecnológicos. Hay límites escritos en la estructura fundamental del universo, en las leyes de la física que gobiernan todo, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes. Estos límites no son evidencia de nuestra limitación como especie, son evidencia de la naturaleza de la realidad misma. Einstein dijo una vez que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Podemos entender las leyes que gobiernan Andrómeda sin haber estado allí. Podemos predecir su comportamiento futuro, conocer su composición, trazar sus estrellas, incluso predecir cuándo colisionará con nuestra galaxia, todo desde una distancia de 2.500.000 años luz. Esta capacidad de comprensión a distancia es extraordinaria. Y quizás esto apunta hacia nuestro verdadero destino cósmico, no el de ser viajeros físicos que cruzan los abismos intergalácticos, sino el de ser observadores y comprendedores del cosmos. Somos la manera en que el universo se conoce a sí mismo, a través de nuestros telescopios, nuestras matemáticas, nuestra física. El universo está explorando su propia naturaleza. La imposibilidad de viajar a Andrómeda no nos impide conocerla profundamente. Sabemos cosas sobre Andrómeda que ningún viajero que llegara allí podría aprender mejor. Conocemos su historia de miles de millones de años codificada en la luz que nos llega. Conocemos su futuro porque entendemos las leyes físicas que lo gobiernan. En cierto sentido, ya hemos llegado a Andrómeda a través del conocimiento, aunque nunca podremos llegar físicamente. Hay también una dimensión temporal fascinante en todo esto. La Andrómeda que vemos hoy es la Andrómeda de hace 2.500.000 años. Pero la luz que emite la Andrómeda de hoy, la Andrómeda del presente, llegará a la Tierra en 2.500.000 años.
Nuestros descendientes, si todavía existen como especie, verán esa luz. Estarán conectados con el presente de Andrómeda de una manera que nosotros no podemos estarlo. Y para ese entonces, las dos galaxias estarán fusionándose. En 4.500 millones de años, comenzará la gran colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda. Las galaxias que hoy son vecinas separadas por un abismo infranqueable se convertirán en una sola estructura. Sus estrellas se mezclarán, sus nubes de gas colisionarán, sus agujeros negros centrales eventualmente se fusionarán en un agujero negro supermasivo colosal. Así que Andrómeda llegará a nosotros, aunque nosotros no podamos llegar a ella. No a escala humana, no dentro de ninguna vida individual o incluso de cualquier civilización existente. Pero en la escala del tiempo cósmico, la separación entre nosotros y Andrómeda es temporal. La reunión, aunque dramática y violenta, eventualmente llegará. Esta perspectiva temporal cambia algo fundamental en cómo pensamos sobre la imposibilidad del viaje a Andrómeda. No es una separación permanente, es una separación muy, muy larga, pero finita. En el gran tapiz del tiempo cósmico, las dos galaxias están destinadas a unirse, a fusionarse, a convertirse en algo nuevo y diferente juntas. Hay una paradoja hermosa en el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. Andrómeda es inalcanzable. Sí. Las leyes de la física conspiran para mantenerla eternamente fuera de nuestro alcance físico. Pero al mismo tiempo, Andrómeda es una de las cosas más conocidas en el universo. La hemos estudiado durante siglos. Conocemos su masa, su composición, la velocidad de sus estrellas, la masa de su agujero negro central, su historia de miles de millones de años y su destino futuro. En cierto sentido, la conocemos mejor que muchos lugares de nuestra propia Tierra. Esta paradoja, conocer profundamente lo que no puedes tocar, es quizás la condición más fundamentalmente humana. No es solo una característica de la astronomía. Es una metáfora de la experiencia humana completa. Conocemos el pasado, pero no podemos volver a él. Podemos imaginar el futuro, pero no podemos saltar hacia él. Podemos comprender cosas que están más allá de nuestra experiencia directa. Nuestra mente trasciende los límites de nuestro cuerpo, y en ningún lugar es esto más evidente que cuando miramos al cielo nocturno. Esa pequeña mancha difusa en la constelación de Andrómeda representa algo extraordinario. La capacidad humana de comprender lo inmenso, de conocer lo inalcanzable, de contemplar lo eterno desde la perspectiva de una vida brevísima. Considera lo que significa realmente ver Andrómeda. Los fotones que llegan a tu ojo han viajado durante 2.500.000 años a través del vacío intergaláctico, atravesando el espacio entre dos galaxias, cruzando nuestra propia galaxia, penetrando la atmósfera terrestre y finalmente impactando las células sensibles a la luz en tu retina. Ese momento de percepción es el final de un viaje de 2.500.000 años. Eres el destinatario de un mensaje enviado antes de que existiera el género humano. Hay algo profundamente conmovedor en esta realización. Cuando miras Andrómeda, no estás simplemente observando una galaxia distante. Estás participando en un acto de conexión cósmica que trasciende el espacio y el tiempo. La luz que te toca te conecta físicamente con estrellas que quizás nunca ningún ser consciente visitará jamás. Los límites que hacen imposible el viaje a Andrómeda son los mismos límites que hacen posible el universo tal como lo conocemos. La velocidad finita de la luz no es solo una barrera para el viaje, es el mecanismo que garantiza la causalidad, que asegura que las causas precedan a los efectos, que mantiene la estructura lógica del universo. Sin ese límite, la realidad como la entendemos se desmoronaría en paradojas y contradicciones insolubles. La vastedad del espacio intergaláctico no es solo una prisión, es la razón por la que el universo puede ser tan rico y diverso. Las galaxias, separadas por estas distancias inmensas, son como laboratorios independientes donde la física, la química y potencialmente la biología pueden explorar diferentes caminos evolutivos. La separación es lo que permite la diversidad. Pensemos también en lo que la imposibilidad del viaje a Andrómeda
nos dice sobre el valor del aquí y el ahora. Si todo fuera accesible, si pudiéramos viajar a cualquier galaxia con facilidad, ¿valoraríamos lo que tenemos? La escasez crea valor. La rareza crea apreciación. El hecho de que estemos confinados a nuestra región del cosmos hace que cada aspecto de nuestro mundo sea más precioso. Tenemos un sol que nos nutre con energía durante otros 5.000 millones de años. Tenemos un planeta con océanos, atmósfera, ecosistemas de una complejidad deslumbrante. Tenemos una luna que estabiliza nuestro eje y regula nuestras mareas. Tenemos un sistema solar repleto de mundos fascinantes esperando ser explorados. Todo esto, que podría parecer poco comparado con la grandeza de Andrómeda, es en realidad un universo de maravillas en sí mismo. La imposibilidad de llegar a Andrómeda nos recuerda que debemos valorar lo que tenemos, no como resignación o consolación de segunda, sino como un reconocimiento genuino de la riqueza extraordinaria de nuestra situación cósmica. Somos afortunados de existir en este planeta, en este sistema solar, en este momento de la historia del universo. Y hay algo más que vale la pena considerar. El hecho de que podamos comprender por qué no podemos llegar a Andrómeda es en sí mismo extraordinario. Los árboles no saben que no pueden volar. Los peces no saben que no pueden caminar. Pero los seres humanos sabemos exactamente por qué no podemos llegar a Andrómeda. Entendemos las leyes físicas que nos confinen. Podemos calcular las energías requeridas, modelar los efectos relativistas, analizar las fallas de los atajos teóricos. Este conocimiento de nuestros propios límites es una forma de libertad. No la libertad de ir a cualquier lugar, sino la libertad de comprender por qué no podemos. Es la libertad del conocimiento, que es quizás la forma más profunda de libertad que existe. Los filósofos griegos antiguos tenían un concepto llamado aporia, que significa literalmente el estado de estar sin camino, de enfrentarse a un callejón sin salida intelectual. Pero la aporia no era vista como un fracaso. Era el punto de partida para la comprensión más profunda. Cuando reconoces que no puedes avanzar en una dirección, comienzas a buscar comprensión en lugar de movimiento. Andrómeda es nuestra aporia cósmica. No podemos llegar allí. Pero al intentar entender por qué, al explorar las barreras físicas, los atajos teóricos, las implicaciones filosóficas, hemos llegado a una comprensión más profunda del universo, del tiempo, del espacio, de la energía y de nuestra propia naturaleza. Las generaciones futuras mirarán Andrómeda como nosotros la miramos hoy. Quizás con telescopios más poderosos, quizás con una comprensión más profunda de la física, quizás con tecnologías que hoy no podemos imaginar. Pero es probable, dada la naturaleza fundamental de las barreras que hemos explorado, que Andrómeda permanezca fuera de su alcance físico también. Y sin embargo, seguirán mirando, seguirán estudiando, seguirán soñando con lo que podría haber allí. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. No nos rendimos ante los límites. Los exploramos, los entendemos, los aceptamos cuando son genuinamente insuperables, y encontramos significado en esa aceptación. Esta noche, si el cielo está despejado, sal afuera. Busca la constelación de Andrómeda en el cielo nocturno. Si tienes buenos ojos y el cielo es suficientemente oscuro, podrás ver esa pequeña mancha difusa, apenas perceptible, apenas distinguible de las estrellas que la rodean. Mírala durante un momento. Esa mancha es un billón de estrellas. Es un universo en sí mismo, tan vasto y complejo como el nuestro. Ha existido durante más de 10.000 millones de años, mucho antes de que la Tierra existiera. Contiene, casi con certeza, planetas. Quizás algunos de esos planetas tienen condiciones para la vida. Quizás en algún planeta de Andrómeda, en este preciso momento, hay un ser consciente mirando en nuestra dirección, viendo nuestra galaxia como una pequeña mancha en su cielo, reflexionando sobre las mismas imposibilidades que nosotros reflexionamos. Nunca lo sabremos. Nunca podremos saberlo. Y hay algo profundamente hermoso en esa incertidumbre permanente. El universo es más grande, más antiguo, más complejo y más misterioso
de lo que cualquier mente puede comprender completamente. Andrómeda es un recordatorio de eso, un recordatorio de que somos pequeños, pero somos conscientes. Somos efímeros, pero somos curiosos. Somos limitados, pero somos capaces de comprender nuestros propios límites. Y eso, en definitiva, es suficiente. Es más que suficiente. Es extraordinario. Si esta exploración de los límites del cosmos y nuestra pequeña pero significativa posición en él te ha resonado, si te ha hecho mirar el cielo con nuevos ojos y nuevas preguntas, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de preguntas como esta, preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos hacen más sabios, más humildes y más maravillados con la realidad en la que vivimos. Gracias por acompañarme en este viaje imposible hacia Andrómeda. Hasta nuestro próximo encuentro con los grandes misterios del cosmos.